Quinto acto de posesión del doctor Juan Marchena Fernández como académico correspondiente extranjero. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Juan Marchena Fernández es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, catedrático y director del área de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del programa de doctorado en Historia Latinoamericana en esa universidad y en las de Quito, JAM 1 de Castellón, así como colaborador en el doctorado de RUDEC Colombia. Ha sido decano de la Universidad de Sevilla, vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía y vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Academia de Historia del Ecuador y de la Academia Boliviana de Historia. Ha recibido el título honoris causa en la Universidad Nova de Lisboa, la Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad de La Rioja y la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Ha sido reconocido como profesor honorario de varias universidades como la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y ha sido nombrado profesor distinguido también por varias universidades como la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad del Pinar del Río en Cuba, la Universidad de Cuenca en Ecuador, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entre sus más de una docena de monografías cabe destacar la institución militar en Cartagena de Indias, 1700-1810, oficiales y soldados en el Ejército de América, ejército y milicias en el mundo colonial americano, la vida de guarnición en las ciudades americanas de la Ilustración, trabajo conjunto con Carmen Gómez Pérez, el tiempo ilustrado de Pablo de Olavide, vida, obra y sueños de un americano en la España del siglo XVIII. Asimismo ha participado en las principales historias generales sobre América Latina, Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, Historia de América Latina de la UNESCO e Historia Andina, la producción de la Universidad Andina Simón Bolívar, siendo de esta última miembro del comité editorial. Sus líneas de investigación actuales son los procesos de independencia latinoamericanos, la Real Armada durante el siglo XVIII y la historia social e historia económica del continente americano. Es director de la revista de historia Americanía y coordina varios proyectos de la Unión Europea sobre historia americana. También es coordinador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas. Vale destacar finalmente el hecho de que el doctor Marchena ha dirigido en la Universidad Pablo de Olavide un buen número de tesis que amplían el espectro de investigaciones sobre estos territorios americanos. Finalmente mencionamos su reciente aporte a las publicaciones de la Academia con su artículo titulado Los colores del rey, uniformes militares de la Nueva Granada en vísperas de la independencia, trabajo incluido en el libro Nuevas miradas de la campaña libertadora de 1819. A continuación, toma el juramento por parte del señor presidente. Doctor Juan Marchena Fernández, ¿jura usted por nuestra patria común y la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria y la academia os lo premien, y si no, que ellas os lo demanden. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema El episcopado colombiano 1500-1850, pastores de almas y de indios. Tiene la palabra doctor Juan Marchena Fernández. Buenas tardes, señor presidente de la Academia, doctor Rodolfo Segovia, gran amigo y admirado historiador. Muchos saludos a la Junta Directiva de la Academia, a los académicos numerarios presentes, a los amigos, los correspondientes,
los amigos y las amigas, invitados especiales, quisiera explicar el profundo sentimiento que me embarga en estos momentos, porque es un sueño cumplido por mi parte después de muchos años, formar parte de esta magna, importantísima corporación dedicada a la historia colombiana como parte fundamental de la historia de América Latina. Es un honor inmenso el que ustedes me hacen, que me obliga a seguir trabajando por la historia colombiana y por la historia latinoamericana, no solamente en los procesos de investigación, sino también en los procesos de docencia, a los que, como ustedes saben, me dedico tanto en la Universidad Pablo de Olavide, en mi universidad, como en otros centros de investigación y de docencia en América Latina y especialmente en Colombia. Y quiero saludar aquí a un gran número de amigos y de amigas de esas universidades colombianas, con las cuales me siento tan profundamente unido como ellos saben muy bien. Y saben que no estoy echando verso ni carreta, sino exactamente estoy diciendo lo que siento, porque así ha sido durante muchos años. Quiero decirles también que esto para mí es una noche muy especial porque es exactamente el cumpleaños de mi esposa. Y saben ustedes que si estoy aquí esta noche, cuánto tiene este acto de interés para mí, que le he tenido que solicitar a mi esposa que retrase su cumpleaños por lo menos 3 o 4 horas para que esto termine. Bueno, pastores de almas y de indios. Ustedes saben que desde hace muchos años dedico mis investigaciones a el análisis de las grandes estructuras económicas, políticas, institucionales, sociales de la historia latinoamericana, no solamente durante el tiempo colonial, sino también durante el tiempo republicano. Y a ello he dedicado muchos esfuerzos. Pero también debo decirle, los que me conocen bien, saben que para mí es muy importante y forma parte de mis líneas fundamentales de trabajo, descender a lo que yo denominaba las historias mínimas. Al fin y al cabo, las grandes estructuras están conformadas por las historias individuales de personas que a veces tienen nombre y apellidos pomposos, muy conocidos, y otros completamente anónimos. En ese juego de la construcción de la historia desde las historias mínimas es como vengo esta noche a intentar no aburrirles demasiado con esta historia de pastores de almas y pastores de indios que es como ellos mismos se titularon los obispos que formaron parte de las diócesis de la Nueva Granada desde las primeras fundaciones de estas diócesis hasta 1850. He querido avanzar el estudio hasta 1850 para poder estudiar y conocer cómo fue la transición de la colonia a la república, por lo menos a los primeros años de la república, en un aspecto fundamental como fue el episcopado, entendiendo que el episcopado constituye la médula y la cabeza, nada menos que una de las instituciones fundamentales de la historia colombiana desde el siglo XVI hasta nuestros días, como es la Iglesia. Esa cabeza de la Iglesia, que es el cuerpo episcopal, es lo que he podido analizar en este tiempo. Y que ahora les brindo a ustedes los resultados de este investigación. Este es un trabajo que yo empecé hace más de 20 años con mi maestro Paulino Castañeda, cuando nos preguntábamos, bueno, mucho se escribía sobre los obispos, hay un número importante de episcopologios que existen prácticamente en cada diócesis, se ha intentado hacer con mayor o menor éxito estudios sobre quiénes han sido los prelados a lo largo de su historia, pero queríamos hacerlo a nivel continental. Entendíamos que la historia de la Iglesia es una parte fundamental de la historia americana y de la historia de la Iglesia americana, y que el episcopado representaba precisamente el aspecto más importante en cuanto que era el definitorio de la acción de la Iglesia durante todo este tiempo. Nada menos que trabajar los obispos era trabajar la cabeza o
¿cómo es? El elemento fundamental, fulcral de la pirámide de la historia eclesiástica latinoamericana y colombiana en este caso. Entonces, pero en esos años, le estoy hablando del año 80 y tantos, 89, 90, publicamos un libro, El Episcopado Americano, el año 92, mi maestro Paulino Castañeda y yo, pero de ahí nos dimos cuenta de que, claro, a veces los árboles no nos dejaban ver el bosque, en la medida de que los datos eran demasiado generales y había que descender a esas historias mínimas para irnos dando cuenta de la entidad que un análisis de este tipo podía aportar. Y efectivamente, ha pasado todo este tiempo y he podido dedicarle esfuerzos muy puntuales, claro, a rastrear prácticamente la vida de cada uno de los obispos de la Nueva Granada, desde la fundación de las primeras diócesis en 1534 hasta 1850. Empezando porque nunca nos habíamos planteado, ¿no? ¿Cuántos fueron los obispos? ¿Cuántos fueron? Entonces, y luego trabajar estas microbiografías de cada uno de ellos como estudio de prosopografía histórica para, permítanme, poder diseccionar a cada obispo en un conjunto de variables que yo pudiera trabajar de una manera general y particular. De manera que cada obispo hemos podido construir una gran tabla. Les puedo enseñar aquí, se va a publicar ahora en el boletín, que esta conferencia se transforma en un artículo, en cerca de 80 variables de cada obispo. Ha costado mucho trabajo encontrar la información, se ha trabajado fundamentalmente en el archivo vaticano. Ustedes saben que ahí, a la hora de concesión de las bulas, hablaremos sobre esto, hay una enorme cantidad de información sobre cada obispo. Naturalmente también en el archivo de Indias, todo el papeleo que se generaba para el nombramiento de cada uno de ellos, la consagración, la toma de posesión y luego, evidentemente, la vida de este obispo en la diócesis o en las diócesis con las que atravesó. Bueno, empecemos por el principio. Esto, cuando lean el trabajo, se van a enfrentar a un número gigantesco de tablas, de gráficas, de porcentajes. En esta conferencia, evidentemente, voy a intentar que nada de eso aparezca aquí. Tendrán que tener un poco de fe en mí, de que los datos, los resultados que les voy a ofrecer están demostrados a través del análisis analítico. Bueno, empecemos primero por lo fundamental, que sería la diócesis. ¿Cuáles son las diócesis de la Nueva Granada? Como ustedes saben, esto es un tema muy conocido, pero conviene que lo aclaremos para luego empezar a colocarlo. Las diócesis de la Nueva Granada, conforme se fueron creando, las dos primeras fueron la de Cartagena, que se creó en abril del 34, la de Santa Marta, que se crea en enero también del 34, inmediatamente después la de Popayán, que se crea en el 46, pero sufragánea de Lima, y luego la de primero Santa Fe de Bogotá, primero como obispado el año 62 y finalmente como arzobispado el año 64, siendo las de Cartagena, Santa Marta y Popayán las sufragáneas de esa archidiócesis que se crea ahí como cabecera del nuevo reino. Sumamente interesante. Ya estamos hablando de 1564, cuando ya el nuevo reino, aparte de la estructura que se estaba organizando en ese momento en torno a la audiencia, sin embargo ya se le da el carácter de un arzobispado con su sufragánea, que ayudó extraordinariamente a la configuración administrativa del territorio. Al fin y al cabo, una diócesis es mucho más importante de lo que aparentemente podríamos pensar, sobre todo en el siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué otras diócesis se incorporan en el proceso histórico? Bueno, la diócesis de Mérida de Maracaibo, así se llamó Mérida de Maracaibo, que es la Mérida andina actualmente en Venezuela, se creó en 1778, se hizo, interesante, ¿no? Se hizo sufragánea de Bogotá porque estaba en el camino, ya en la sierra, y articulaba Maracaibo, es decir, la costa, con el interior, con la capital de Bogotá. Esa es una diócesis que duró
adscrita a la Nueva Granada hasta 1803, cuando pasó a ser sufragánea de Caracas, cuando la élite caraqueña exigió que eso que estaba en el territorio de la Capitanía General tenía que pasar a pertenecer de Caracas. Pero entre el año 78 y 1803, esa diócesis fue sufragánea de Bogotá. Luego se creó la diócesis de Santa Fe de Antioquia, como sabemos, en 1803, también sufragánea de Bogotá. Y luego el año 35 aparecen dos diócesis nuevas. Una que no era nueva, que es Panamá. Panamá, que había pertenecido tradicionalmente a Lima, era sufragánea de Lima. Lo fue así desde el principio, desde prácticamente desde la fundación en Santa María del Darién, dependió de Lima. Y es muy interesante porque todo el corredor de nombramientos episcopales se hace prácticamente desde la península con Panamá e inmediatamente todo el Perú. Tiene muy poca importancia en ese momento los obispos, o muy pocas relaciones los obispos panameños con la Nueva Granada, y sin embargo la tiene toda con Quito, con Lima, inclusive con Santiago de Chile. En 1835, con la incorporación, obviamente, de Panamá dentro del territorio colombiano, pues evidentemente esa diócesis de Panamá pasa a ser también sufragánea de Bogotá, lo mismo que la diócesis de Nueva Pamplona, que se crea también en 1835, sufragánea también de Bogotá. Es decir, que tenemos Cartagena, Santa Marta, Popayán, Santa Fe, con su arzobispado, Santa Fe, Mérida de Maracaibo, Santa Fe de Antioquia, Panamá en esos años y Nueva Pamplona desde 1835. Yo llevo mi estudio hasta 1835. Bueno, bien, en ese periodo, en todas esas diócesis, ¿fueron importantes? ¿No fueron importantes? ¿Qué relación tienen con las otras diócesis americanas? Si hiciéramos un ranking con las diócesis en el continente, ¿cómo estarían las diócesis del Nuevo Reino? Pues hay que decir que estaban en una posición muy, digamos, de segundo rango, atendiéndonos fundamentalmente a las gruesas decimales, al favor de a la suma de las gruesas decimales, que al fin y al cabo era el elemento determinante para considerar la importancia de una diócesis en América. Como ustedes saben, los diezmos fue un elemento fundamental en la construcción de la iglesia, de eso tenía que vivir, a pesar del patronato que ejercía el rey, pero los diezmos constituían ¿cómo se llama?, el sustento de todas estas diócesis y por tanto de sus obispos y de su clero en general. ¿Cómo eran las gruesas decimales de las diócesis de la Nueva Granada en comparación con otras del continente? Pues miren, la más importante, la que tenía la gruesa más importante, era Santa Fe, que estaba en torno a los 135.000 pesos. Claro, me dirán ustedes, bueno, Juan, ¿y 135.000 pesos cuánto es? Bueno, si comparamos, por ejemplo, con Quito, con la diócesis de Quito, Quito tenía más gruesa, que se llama 155.000 pesos. La diócesis de Cuenca, que era una diócesis, ustedes saben, sufragánea de la de Quito, pues tenía casi la misma renta que Bogotá. Por ejemplo, Trujillo, en el norte del Perú, tenía casi el doble que Bogotá. No digamos Lima. Lima tenía 1 millón de pesos. Comparado con los 135.000 de Bogotá, podemos ver la diferencia entre una y otra. Y no digamos nada de México, la diócesis de México, que tenía más de 1.200.000, perdón, 1.200.000, 1.300.000 pesos de gruesa. Y me dirán, bueno, ¿y la gruesa en cuánto repercute sobre el obispo? Bueno, el obispo vive fundamentalmente de la gruesa, su congrua sale precisamente de la gruesa decimal. Durante la colonia, ustedes saben que el reparto de la gruesa se realizaba del siguiente modo. Del total de la gruesa se separaron primero 2 novenas. Las 2 novenas partes que eran para el rey. Al fin y al cabo, el rey era, por derecho de patronato, era, si ustedes quieren, el dueño y el sostén de la iglesia. De manera que cuando una diócesis, su gruesa decimal, no alcanzaba ni para pagar al obispo, ni para pagar el cabildo, ni para pagar los curas, el rey tenía que poner el dinero necesario para cubrir los gastos de esa diócesis.
Fue muy interesante y se llamaba entonces Obispado de Caja. ¿Por qué? Porque de la caja real del rey tenía que aportarse el dinero suficiente para que esa diócesis pudiera funcionar, o el obispo, digamos, y la construcción de la fábrica de la catedral, el seminario. Bueno, pues fíjese qué interesante que de las diócesis que hemos mencionado, la diócesis de Cartagena no llegaba a 25.000 pesos, es decir, tenían ustedes una séptima parte de la de Bogotá, que era un obispado de caja, es decir, la diócesis de Cartagena no podía sustentarse de su propio sueldo, perdón, de su propio diezmo. La diócesis de Popayán tenía un poco más, 37.500, un poco más que Cartagena, pero también era de caja, no podía, no se sustentaba con la propia gruesa decimal. Y la peor de todas, si usted quiere, la más pobre, era la de Santa Marta con 15.300 pesos. Claro, si de ahí ahora tenemos que, si de ahí sacamos los 2 novenos y los otros 7 novenos, hay que dividirlos en 4 partes, de ahí es de donde se produce y sale la cuarta episcopal para el obispo, la cuarta capitular para el cabildo, la cuarta que es para la fábrica y para el seminario, y la cuarta que es para los curas ordinarios, los curas el clero secular, nos daremos cuenta de que conforme menor es la cantidad, es la gruesa, menor es lo que van a recibir cada uno de estos eclesiásticos. Y en el caso de los obispos hace que hay, digamos, diócesis que son atractivas porque el obispo sabe que va a contar con un dinero, que va a poder vivir decentemente, que va a poder hacer obras, o construir la catedral, o construir el seminario, y otros lugares donde sabe que nada de eso va a ser posible porque no hay dinero, nunca mejor dicho, en caja. Hay que pensar que, por ejemplo, la cuarta episcopal que corresponde, que es, digamos, el dinero que le corresponde de los gruesos al obispo, por ejemplo, al arzobispo de Santa Fe, son 33.500 pesos anuales. Esa es una buena cantidad. Pero claro, el de Cartagena son solamente 2.500, o el de Popayán 7.500 y el de Santa Marta 2.200. 2.200 pesos la cuarta capitular, perdón, la cuarta episcopal del obispo de Santa Marta no podría ni siquiera casi subsistir. No digamos nada si nos vamos ahora a la cuarta capitular, es decir, lo que reciben el cabildo catedralicio, el deán, el maestrescuela, el chantre y los canónigos, cuando esa figura podían existir, porque si no hay dinero no podían existir. Por ejemplo, el deán de Santa Marta ganaba al año 630 pesos. Nada. No digamos nada los canónigos, los 3 canónigos que, por ejemplo, podían tener en Santa Marta ganaban 500 pesos, que es una cantidad muy baja. De manera que cuando ese viejo refrán de vivir como un canónigo, pues aquí en la diócesis no se va a dar. Sí en Bogotá, pero desde luego no en las otras. Y me dirán, bueno, ¿y por qué era tan baja la gruesa en esta diócesis? Pues muy sencillo, porque los indígenas no diezman, de manera que en una diócesis donde el número de indígenas es muy alto, eso significa que los diezmos no son elevados porque es una masa de población y ¿cómo se dice? Y de producción que no va a diezmar. ¿Quién diezma? Diezma los productores agrarios, diezman los campesinos, diezman los propietarios, diezman. Pero claro, eso es donde se da solo en algunas regiones. Por ejemplo, en la región de Cundinamarca, en la sabana de Bogotá, en Tunja, hacia Sogamoso, ahí sí, por eso la gruesa decimal de Santa Fe es tan elevada con respecto a la de Cartagena o a la de Popayán, donde el alto número de la población indígena lo impide. Bueno, ya sabemos cuáles son las diócesis, ya sabemos su importancia, sabemos su jerarquía. Vamos a ver entonces quiénes son los obispos. Bueno, exactamente fueron nombrados para las diócesis de la Nueva Granada 150 obispos entre 1534 y 1850. 150 obispos nombrados. ¿Pero todos fueron obispos? No, porque una cosa es el nombramiento del obispo y otro hasta que llega a ser obispo de una diócesis, por su toma de posesión. Es un mecanismo complejo. Ustedes saben, esto estaba sujeto al derecho de patronato. Primero fue del rey, pero ojo que luego la república va a tomar durante la primera década esos mismos privilegios,
que es el nombramiento de los obispos. ¿Quién nombra al obispo? Claro, lo nombra el Papa, pero al Papa nombra a quien la monarquía le dice que tiene que nombrar. Es decir, le llega el nombre y le dice, nómbreme a él. El Papa lo nombra, le da la bula. Desde el momento en que le da la bula al Papa, esa persona ya es obispo. Lo que pasa es que aún no tiene diócesis hasta que no tome posesión. ¿Cómo funcionaba este nombramiento? Bueno, existían unas ternas que el virrey, algunos cabildos, otros obispos proponían al Consejo de India una serie de nombres, obviamente por su currículum académico o currículum, digamos, eclesiástico, que se llamaba cursus honorum. Esto llegaba al Consejo del mismo modo que también en la península, órdenes religiosas, o el propio monarca, el propio consejo, digamos, los validos del monarca, colocaban, mandaban también sus ternas al consejo que finalmente decidía cuándo se producía una vacante en América. Era el consejo el que decidía, el rey le daba el visto bueno si es que no había, digamos, participado directamente con un nombre, que muchas veces lo hacía. Eso iba al Papa y el Papa le daba la bula. Esa bula llegaban al interesado y el interesado se tenía que poner en marcha hacia su diócesis. Pero primero se tenía que consagrar. Claro, consagrarse era todo un problema porque normalmente salían de Cádiz o salían de Coruña, la primera embarcación, se tenían que consagrar en América. ¿Y cómo se consagraban en América? No había obispos en toda la diócesis, las diócesis estaban alejadas unas de otras, de manera que primero se tenía que consagrar. Y por último, tomar posesión de la diócesis, y a partir de ese momento, de la toma de posesión de la diócesis, es el momento en que era realmente obispo de Cartagena, de Santa Marta, o de Bogotá, de lo que fuera. Vean ustedes la complicación que tenía todo este proceso. Bueno, pues de estos 150 obispos nombrados que recibieron la bula del Papa, 29 no tomaron posesión. O sea que estamos hablando de aproximadamente unos 138 obispos reales, que fueron obispos de las diócesis de la Nueva Granada durante el periodo. ¿Y por qué no tomaron posesión? Bueno, no tomaron, muchos porque mueren, algunos mueren, o la mayoría mueren en el camino, otros no aceptaron, precisamente por lo que estamos indicando sobre la gruesa. Un señor que era, pues, el prior del convento de Santo Domingo en Salamanca, le decían, bueno, se tiene usted que ir a ver, marcharse a Santa Marta, ¿no? Como obispo, y decía el tipo, no, pues no acepto ese nombramiento. A veces luego lo nombraban para otro y finalmente aceptaba, o no aceptaba para ninguno, como fue un caso importante. Otros mueren, como hemos dicho, en el camino, y otros piden otra diócesis. Y es muy interesante porque siempre piden diócesis más importantes, ¿no? De manera que hay otros casos en los que le dicen, no, usted se va a Cartagena y luego veremos. O usted se va a Santa Marta y luego veremos. Y efectivamente encontramos que hay un número muy importante de obispos en Santa Marta y en Cartagena que desde ahí van a saltar a otra diócesis de mayor importancia. Y efectivamente, si contamos el total de los obispos que tomaron posesión en la Nueva Granada, pues acabamos descubriendo que el mayor número de todos fue en Cartagena. Nada menos que 32. 32 obispos tuvo la diócesis de Cartagena en ese periodo. 31 obispos tuvo la diócesis de Santa Marta. Qué interesante, las más pobres son las que tienen más obispos, porque claro, era el lugar donde se llegaba y a partir de ahí podrían sucederse los ascensos a otras diócesis de mayor calado. Luego, y las otras dos, Santa Fe y Popayán, van a tener un número similar, entre 20 y tantos, 27 una, 23 otra, es decir, que vean la diferencia que hay entre las dos primeras y las otras. De hecho, la media de edad de un obispo en Cartagena es la más alta, digo, de edad de permanencia, están 6,6 años, en la de Santa Marta 7,3, y luego ya en Santa Fe y en Popayán muchísimos más, 8,5 en Santa Fe y 10,3 en Popayán. Es decir, que donde más se mueven los obispos es en Santa Marta y es en Cartagena. Y en las otras diócesis, digamos, la permanencia de los obispos nombrados es mayor. Significa que había mayor, si ustedes quieren, aquiescencia de los nombrados por quedarse
en la diócesis. Otra pregunta, ¿y eran frailes o eran curas? ¿Pertenecían al clero regular o al clero secular? Bueno, pues aquí es muy interesante porque podríamos pensar, por aquello de los pastores de almas que decíamos al principio, que el número de frailes sería, los obispos frailes sería mucho mayor. Pues no, es exactamente invertido. Exactamente hay 71 que fueron seculares, del clero secular, y 50 que pertenecieron a las órdenes religiosas. Pero a todas las órdenes no, fundamentalmente a los dominicos y a los franciscanos. Y después agustinos, mercedarios, carmelitas, San Basilio, cistercienses, premostratenses, trinitarios, uno, dos de cada uno, fundamentalmente. Pero dominicos y franciscanos son aproximadamente el 80% del total de estos 50 regulares, obispos regulares. Y por órdenes. ¿Y de dónde? Pues bien, qué interesante cómo se produce un cambio en esto de los obispos frailes que tendrían teóricamente una visión más misional, ¿no? Más volcada hacia la misión, hacia la evangelización, y por otra parte los obispos seculares que ya demostrarían un mayor fortalecimiento de la iglesia diocesana. Y efectivamente, ¿cómo se cumple? En Cartagena, hasta 1648, ya que interesante, ¿no? Entre 1534 que se crea la diócesis y 1648, todos los obispos de ese siglo un poco más fueron regulares, fueron frailes, entre dominicos y franciscanos. Y en cambio, a partir de 1650, solamente hay 4 regulares y todos los demás son seculares. Es decir, que encontramos en Cartagena un siglo XVI y la mitad del XVII completamente en manos de las órdenes religiosas, el episcopado, y luego un siglo XVII y sobre todo un siglo XVIII completamente ya los obispos proceden todos del clero secular. Eso va a pasar un poco lo mismo en Santa Marta. Vean que desde 1750 en Santa Marta solo ya hay 2 obispos frailes, 2 obispos regulares, todos los demás son seculares, y en cambio en Popayán, y aunque el número de seculares es mucho mayor que el de regulares, pero no están anclados en periodo, no lo vamos a encontrar 16, 17, 18 años. Pero vean que en Popayán, que uno podría pensar donde el clero regular tendría una gran importancia, hablando de la importancia de las órdenes, sin embargo, solamente hay 8 regulares y 15 seculares, es decir, el doble de seculares que de regulares. Y en Bogotá, pues viene a suceder algo parecido, ¿no? Hay 10 regulares y 17 seculares. Es decir, que conforme nos alejamos del territorio de misión y nos acercamos al siglo XVIII, el número de frailes va disminuyendo y el número de seculares va aumentando. Y esto tiene mucho que ver con los orígenes sociales, cuando empezamos a mezclar las variables, ¿no? Porque ¿de dónde procedían estos obispos? Qué interesante. La mayor parte de los obispos seculares, que son muchos, vamos avanzando en el periodo, no digamos nada cuando llegamos al siglo XIX, ¿no? Ven ustedes en el siglo XIX, ya la República nombró solo 2 obispos frailes por 10 obispos seculares. Es decir, que ya definitivamente el obispado de los frailes ya en la época republicana viene a desaparecer. Bueno, orígenes sociales. Qué interesante. Los orígenes sociales de los obispos seculares son extraordinariamente altos en su consideración. Nobles, hijos de funcionarios, de alto funcionario, hijos de militares de alto rango, hijos de hacendados, una gran parentela. En cambio de los frailes, excepto algunos casos muy concretos, los orígenes sociales son sumamente importantes. Y esto en América aún se hace más acusado que en España. Vean, en el caso americano tengo por aquí los datos y vean qué cosa más interesante. Por ejemplo, en América, entre los titulados en la península, digo titulados porque son condes o marqueses, apenas son el 9%, en América el 60%.
Y claro, del clero secular. Entre los nobles es el 34%, entre los peninsulares el 75% entre los americanos. Los hijos de militar, 18% entre los peninsulares, 85% entre los americanos. Hijos de funcionarios, el 9% entre los peninsulares y aproximadamente el 40% entre los americanos. Es decir, que vamos viendo cómo efectivamente hay si ustedes tienen una conjunción entre los grandes grupos económicos y sociales en la colonia, pero también en la República, en torno al clero secular y muchísimo menos en torno al clero regular y siempre relacionado con los altos sectores sociales. Claro, eso hay que entenderlo y así lo vamos a encontrar en mucha parte de la documentación. Hay muchas familias, familias de prestigio, de linaje, como se diría hoy, de alto copete, que claro, al hijo o a los hijos no quieren que entren a ser frailes. Ser frailes no tienen ningún prestigio. Lo tuvo en algún momento gracias a los colegios, por ser dominico, por ser franciscanos, no, por ejemplo. No tienen prestigio social, me refiero, de ningún tipo. Claro, en cambio, esos hijos de estas familias entran como curas, se ordenan en los seminarios, entran inmediatamente a los cabildos catedralicios, primero como racioneros, como canónicos, como maestro de escuela, chantre, tesorero y finalmente deán. Y ahí el salto al obispado era mucho más fácil y mucho más de continuo. Por eso el número de obispos procedentes del clero secular, si miramos ese clero secular, de dónde viene, acabamos, digamos, descubriendo que el 90% procede de los cabildos, en el caso de los americanos, y de las universidades y de los cabildos también en el caso peninsular. Es muy interesante porque eso indica una excelente formación, por una parte. Podemos suponer que un franciscano tendría digamos, un corazón de oro, pero una formación, digamos, de segundo rango. No así un dominico, no todos, porque procedían de los grandes colegios de la época, que fueron los dominicos. No podemos hablar de los jesuitas porque sabemos que no hay obispos jesuitas. Pero en cambio, ese clero secular procede de las universidades. Sepan ustedes que el 100% de los obispos seculares nacidos en América y en Colombia eran doctores. Y todos habían pasado por los colegios fundamentales, por los colegios y luego por los seminarios y por las universidades. Doctores en teología, doctores en derecho canónico, doctores en ambos derechos, fundamentalmente en esas tres disciplinas. Bueno, ya hemos dicho orígenes geográficos. Bueno, hay 44 obispos americanos, es decir, el 36%. Eso significa que más de uno de cada tres obispos era americano. Y en concreto, vean ustedes como en Cartagena, más de uno de cada tres es americano. En Santa Fe es un número también muy importante. Y en Popayán. Y luego hay, porque son de Santa Fe, de Popayán, de Tunja, de Chiquinquirá, de San Sebastián de la Plata, de Siquilé, de Suaita, de San Gil, de Monpós, de Cali. Es decir, ese clero secular tuvo una importancia extraordinaria en la conformación de la iglesia diocesana a través de los obispos, cosa que no podíamos suponer. Suponíamos un predominio absoluto de los obispos peninsulares y nos damos cuenta de que el número de obispos americanos fue muy alto precisamente por la carrera eclesiástica, por el cursus honorum que realizaron a través de los cabildos. Pero no solamente eran de la Nueva Granada, sino hay de Perú, de Lima, de Cusco, de Huánuco, de Quito, de Caracas, de Chile, incluso hay dos de México. Es decir, que había un cierto movimiento entre otros territorios, pero fundamentalmente el obispado, los obispos de la Nueva Granada, que son americanos, salen de la Nueva Granada. Por ejemplo, de Santa Marta, que es en el 45%, pues ¿de dónde son? 4 de Santa Fe, 1 de Popayán, 1 de Tunja, 2 de Cartagena, 1 de Monpós, y luego
2 de Lima, 1 de Caracas, 1 de México, 1 de Quito. Vean ustedes, Santa Marta. Santa Marta. O, por ejemplo, Cartagena, que tiene el 28% de obispos americanos. 3 de Cartagena. Fíjense qué interesante. Empezamos a encontrarnos obispos de Cartagena que son de Cartagena. Y estoy hablando del siglo XVI, perdón, XVII, XVIII. 3. Y 3 peruanos. Y a principios del 17. O sea, que no son de la última parte. No, no, en absoluto. ¿No? En Popayán, 5 de Perú, 1 de Popayán. En Santa Fe, 2 de Lima, 1 de Chile, 1 de Quito, 1 de la propia Santa Fe, 3 del resto de la Nueva Granada. Bueno. Con los peninsulares, claro, vamos a encontrar un número grande, sobre todo de castellanos y de andaluces que lo van a... Con respecto a las carreras, ya verán, las tablas salen fundamentalmente de los cabildos eclesiásticos, que es mucho, ¿no? en un gran porcentaje. Vean, por ejemplo, que entre los que proceden de los obispos nacidos en Bogotá, la mitad de ellos son nobles, la otra mitad son hijos de cargos públicos, y que en Cartagena la mitad son nobles, hay un 10% que son hijos de militares y otro 40% que son de cargos públicos. ¿Cuántos años tuvieron como pastores, como obispos? Bueno, ya hemos visto que en Cartagena es el lugar de Santa Marta donde menos tiempo estuvieron. Porque hay muchos cambios y ya veremos el por qué. ¿Y por qué hay tanto cambio? Bueno, hay tanto cambio porque simplemente se mueren. Eso de que hablamos antes de cada muerte de obispo como si fuera, oh, en la costa al menos se decía, no sé si tanto en el interior. Esto sucedía cada muerte de obispo, diciendo que pasaron mucho tiempo. En realidad, los datos no sostienen esto. Vean ustedes que la mayor parte de nada menos que de 80 mueren en su sede y mueren a una gran velocidad. Vean ustedes que 21 estuvo menos de 5 años, 36 menos de 10 años, 21 menos de 15 años, 9 menos de 20 años, y los más longevos en el obispado fue, bueno, Sebastián Docando, que estuvo en Santa Marta casi 40 años como obispo, pero son casos excepcionales, ¿no? Benavides y Pierola, que estuvo en Cartagena 32 años, pero en realidad no fue así, fue 32 años como obispo, pero les recuerdo a ustedes que este es el obispo famoso de la batalla que tuvo con las Clarisas y que se acabó con un barco yéndose a Cádiz, pero claro, siguió siendo obispo porque no se nombró otro, ¿no? Y luego, tanto en Popayán como en Bogotá, que hay obispos que tuvieron 25, uno que tuvieron 25 y otro que estuvo un poco más de 20 años. En cuanto a las circunstancias de su vida y de su desarrollo, como hay de verdad, y lo van a leer ustedes, para escribir cuentos extraordinarios. La vida de estos obispos, cada uno de ellos podría dar lugar a una aventura verdaderamente fantástica. Si ustedes quieren, a una gran novela de aventura. Tenemos Bartolomé Narváez y Berrío, cómo murió en Lorica en plena visita, cómo le hicieron el entierro en una especie de capilla de Bajaré, que un hombre que se había apreciado porque él era cartagenero, además, ¿no? Es curioso, él era cartagenero y fue a morir a Lorica haciendo la visita, y cómo tanto lo sintió, ¿no? O por ejemplo la batalla que algunos de ellos tuvieron en defensa de los indígenas, o otro, por ejemplo, Cassiani, Antonio María Cassiani, cuánto peleó este obispo por el reconocimiento de la gente de San Basilio de Palenque, ¿no? O Pedro Antonio Torres, que fue capellán de Bolívar, y es prácticamente Bolívar el que lo acaba nombrando, fue capellán, fue capellán, también fue vicario general del Ejército Libertador, obispo de Cuenca, con una larga trayectoria también política, o por ejemplo Jerónimo de Loaiza, que es uno de los grandes obispos que transitó el mundo americano con
comenzó en Cartagena, pero acabó siendo arzobispo de Lima, bueno, Fernando Caicedo, que como ustedes saben, en el periodo de la independencia acabó siendo deportado en Sevilla, viviendo en Sevilla varios años, o Martín de Calatayud, el obispo que tuvo 3 naufragios. Impresionante, 3 naufragios. Uno naufragó, llegó a la Guajira nado, se montó en otro barco para ir a Cartagena a consagrarse, y quería ser obispo de Santa Marta, le cayó un rayo, se vuelve a hundir el barco, por fin llegó a Santa Marta, tan agotado de tanto viaje, porque tuvo que ir a consagrarse hasta Lima, que cuando llegó a Santa Marta, a los 4 meses se murió. Bueno, Julián de Cortázar, que era obispo de Tucumán, en el norte argentino, y lo nombraron, este es un caso muy especial, lo nombraron arzobispo de Santa Fe. El hombre aceptó y se vino andando desde Tucumán hasta Santa Fe, tomó posesión en el Cusco y llegó a Santa Fe Julián de Cortázar y tomó posesión del arzobispado de Santa Fe, y todavía consiguió ser 5 años arzobispo que le dio, ¿no? O Diego de Baños y Sotomayor, que era capellán, ¿no?, del rey, y el rey lo nombró obispo de Santa Marta, y llegó y se murió también. O, por ejemplo, un personaje extraordinario, Juan Fernández de Angulo, que es un cura y no es fraile, que enarboló, realizó una de las defensas más encendidas en el plano lascasiano que uno puede leer nunca, ya que está en 1500, exactamente en 1538, vean al principio, ¿no? ¿Qué carta más contundente? Voy a leerle, no puedo reprimirme y no leerle la carta que le manda a Carlos V, Juan Fernández de Angulo, que merecería un documento, o digo, un monumento en Cartagena. Dice: digo, sagrado César, le dice a Carlos V, digo, sagrado César, que el remedio es que vuestra majestad la saque ya, la provincia de Santa Marta, del poder de padrastro, y le dé maridos que la traten como es razón y ella merece. En esta parte no hay cristianos, sino demonios, ni hay servidores de Dios ni del rey, sino traidores a su ley y a su rey, porque en verdad el mayor inconveniente que yo hallo para traer los indios de guerra y hacerlos de paz es el áspero y cruel tratamiento que los de paz reciben de los cristianos, por lo cual están escabrosos y tan avispados que ninguna cosa les puede ser más odiosa y aborrecible que el nombre de cristianos, a los cuales ellos en toda esta tierra llaman en sus lenguas yarres, que quieren decir demonios, porque las obras que acá obran ni son de cristianos ni de hombres que tienen uso de razón, sino de demonios. Dura la carta, ¿eh? Durísima. Pero de aquí está. Y este no era fraile, este era el amigo Juan Fernández de Angulo, que era un tipo de ascendencia noble, y bueno, obispo durante 6 años de Santa Marta, de 1536 a 1542, al cual los encomenderos samarios odiaban, como comprenderán, hasta la máxima potencia. Y termino con un caso verdaderamente extraordinario, que es el arzobispo de Santa Fe, que era extraordinario este hombre, porque era maestre de campo. Un maestro, que es el equivalente a un general, ¿no? Un maestro de campo en Flandes, que tenía un gran amigo suyo de su mismo pueblo, era castellano, también maestro de campo. Y eran prácticamente 2 generales en la campaña de Flandes. Ustedes saben, la guerra en ese momento fueron tremendos. Y se apostaron los dos que si morían en combate o en la batalla, el muerto vendría a visitar al vivo y a decirle a dónde había acabado, si estaba en el infierno, si estaba en el purgatorio, si estaba en el cielo, para ponerle miedo. Bueno, pues este hombre, como se dice, se le apareció. El muerto se le apareció, y el hombre, y le dijo: ándate con cuidado, que vengo del purgatorio y eso es horroroso. Y el hombre se convirtió, se hizo franciscano y aceptó ser obispo, primero de Santa Marta y luego de Santa Marta. Bueno, cuando lean el artículo tendrán ocasión de leer todas las vidas y milagros de cualquiera de estos obispos, porque realmente forman parte de la historia de la Nueva Granada, y de alguna manera constituyeron y construyeron la iglesia americana,
la iglesia colonial, que tantas continuidades tuvo durante los primeros 50, 60, 70 años de vida. Les puedo asegurar, creo que tengo buena pluma, que van a tener en sus manos un texto que por lo menos no solamente les va a interesar, sino que su lectura les gustará. Eso espero y ese es mi propósito. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Juan, por esta ilustrativa tan llena de información que yo estoy teniendo problemas para digerirla. Será irnos al texto para gozarla todavía más, pero realmente cómo se formaba el gobierno eclesiástico, de dónde venían, ¿no? Y algo, la idiosincrasia de estos prelados que llegaron a ser muchos de ellos unos caracteres, ¿no? Ha sido, pero muy, muy grata, muy amable esta presentación. Y repito, para nosotros que somos un poco legos en estas materias del gobierno de la Iglesia, pues muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Marchena? Inesita. Inés. Micrófono, Inés. Ya. Muchas gracias al conferencista. Excelente la información que nos da. Y yo quería hacer unas preguntas. ¿Cómo era eso de la elección de los candidatos para obispo? Usted decía que salían ¿cómo es? Del catedralicio, bueno, de esa organización, pero leyendo a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que estuvieron aquí en la famosa misión científica, ellos hablan de cómo era la curia, la jerarquía, los curas doctrineros, pero entre ellos había muchas rivalidades y ellos presenciaron una elección y entonces eso fue muy fuerte y duró un mes. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, el poder y los conflictos al interior de ellos, que yo quisiera que usted nos hiciera el favor, por lo menos a mí, de ilustrarme. Y luego los obispos eran todo el poder, porque se decía, sobre todo en la época virreinal, porque como dijo ese Rafael de Vélez, la alianza, altar y trono. Entonces los obispos eran muy definitorios en la política y realmente lo que había aquí en América, bueno, y en España también, en la metrópoli también, era un cogobierno, pero aquí era una cuestión bastante fuerte. Entonces era para que usted nos hiciera el favor de explorar por ese lado. Muy rápidamente para una pregunta tan interesante. Efectivamente, las discusiones y los roces y los enfrentamientos en el seno del cabildo eclesiástico con el obispo fueron continuas, y eso es muy fácil de entender. Estamos viendo que los cabildos, del deán hasta los canónigos, pertenecen al clero secular y pertenecen al clero secular local. Es decir, los cabildos, los canónigos de Cartagena son de Cartagena en su mayoría, porque entre otras cosas tienen que aprobar una oposición que la forman ellos mismos. Y los canónigos van ascendiendo hasta llegar a ser deán. En algunos casos pasan a ser obispos. Igual pasa en Popayán, igual pasa en Bogotá. Es decir, era muy difícil entrar a un cabildo catedralicio siendo de otra iglesia, siendo de otro lugar, a no ser que tuviera uno contactos familiares sumamente importantes. Es decir, los cabildos responden a las grandes familias de cada uno de las ciudades cabeceras de los obispados. En cambio, los obispos estamos viendo que algunos, la mayor parte, venían de fuera. Ustedes se imaginan cómo podía sentar, por ejemplo, al cabildo de Popayán, todos de las grandes familias de Popayán, que de pronto cayera un navarro ahí, o un vasco, o un andaluz,
y quisiera poner patas por hombro toda la diócesis y decir, no, esto no se hace así, esto se hace así, esto se hace de esta manera, voy a construir... Hay un detalle muy interesante que encontré. Cuando hay un obispo que se muere y le hacen la, ¿cómo se llama? Y le hacen el epitafio, ¿no? Que lo hacen en el discurso del hombre de cuerpo presente. ¿Y saben ustedes cuál fue el epitafio? Dice, don Manuel fue tan bueno que no se peleó con su cabildo. O sea, que era verdaderamente la excepción. Llevarse mal con el cabildo era lo normal. Y por tanto, con todo el clero, porque respondían a intereses completamente diferentes. Y está claro que el obispado, por eso el rey, la monarquía, tuvo tanto interés en mantener el derecho de patronato durante todo el tiempo, porque lo último que le hacía falta al rey o a la monarquía es tener unos obispos díscolos que le estuvieran, digamos, revolucionando a la feligresía. Eso es lo último que querían. Y por tanto hay ese control sobre quién va a manejar los obispos, quién los va a nombrar. Algunas veces no, otras veces no, le salieron bien levantisco algunos, como hemos visto y tendrán ustedes ocasión de leer. Muchos renunciaron. Hay un grupo importante que renuncia, se meten tales broncas que renunciaron. No digamos nada cuando además algunos de estos obispos acababan siendo presidentes de la audiencia, en este caso, sí. o acababan siendo virrey, como pasó con Caballero y Góngora, que al fin y al cabo era el arzobispo de Bogotá, que venía de haber sido obispo en una diócesis más pequeña. Es decir, claro, acabaron teniendo un poder francamente extraordinario, de ahí que el rey tuviera tanto interés, digamos, el rey, la monarquía, en controlar los obispos. Pero ojo, cuando llega la república se entiende exactamente del mismo modo. Todos enviaron delegados a Roma para que el patronato, el derecho de nombramiento, quedara en los supremos congresos, quedara en la nación. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que esos obispos peninsulares que los había pudieran seguir siendo obispos de la diócesis después de haber triunfado la independencia. Entonces, por eso hay unos periodos vacantes tan largos en esa época y los obispos acaban siendo senadores, diputados, parientes o hermanos de los grandes caudillos de la guerra, los Mosquera, los Caicedo, evidentemente, porque había que asegurar desde el dominio de la diócesis, digamos, que los territorios levantiscos no lo fueran tanto. Hay un solo caso muy interesante que he podido estudiarlo más a fondo, que fue en Popayán. Hay un obispo que era malagueño, nombrado el año 16, es decir, todavía en el momento ya de la digamos, de la restauración monárquica, y se quedó hasta el año 41. Hasta el año 41. Es decir, el hombre me dijo, yo no me voy a meter en política. Y era en Popayán, allá lo que tenía alrededor era más que notable, ¿no? Y sin embargo, el hombre murió el año 41, después de veintitantos años como obispo, muy querido por su feligresía en Popayán. Eso en Cartagena hubiera sido absolutamente imposible, como se fue. Los obispos en Cartagena fueron removidos a una gran velocidad, algunos acabó inclusive en el exilio. Es decir, muy complicado. Y la doctora Diana Soto hizo una pregunta, sobre si se pagaba, ningún obispado, los cargos eclesiásticos no estaban, por la propia naturaleza del propio cargo, no estaban sujetos a la venta de cargos. Eso no quiere decir que no existieran intermediaciones. Obviamente hay varias familias que tienen varios obispos, varias, de la alta nobleza, que influyeron para que un hijo, luego otro hijo fueron nombrados obispos. Esas influencias sí existieron. Por ejemplo, el valido, los confesores del rey o los confesores de algunos de los válidos acabaron siendo obispos. Pero venta como tales cargos, no, eso no existió. Con respecto a Caballero y Góngora, ya que lo mencionas, Juan, pues él venía de ser obispo de Mérida, en Yucatán, cursus honorum, ascendió a obispo de Santa Fe, y me pregunto si después de haberle servido al rey durante unos años críticos, su nombramiento de obispo de Córdoba era un ascenso dentro de su cursus honorum. Él regresó a España en muy malas condiciones. Digamos, los resultados después de la
de la gran revolución de los comuneros y cómo él lo sofocó. Todo eso, pues evidentemente le generó muchísimos problemas y una enorme cantidad ¿no? Él fue obispo de Chiapas primero, luego de Yucatán, es decir, y eso que pertenecía a una de las grandes familias cordobesas. Caballero Góngora era uno de la nobleza cordobesa de primera línea, y sin embargo el hombre se fue como obispo a dos territorios evidentemente de misión, como fueron Chiapas y luego Yucatán, en el área maya. Claro, enseguida lo premiaron, la familia hizo lo posible para que obtuviera nada menos que un arzobispado. Es decir, saltar de Yucatán al arzobispado de Santa Fe era un salto más que notable. Claro, se encontró con el cargo virreinal y se encontró con los comuneros y se encontró con todo lo que sucedió. Y él renunció. Es decir, es un caso en el que se dice, basta, me monto en un barco y me vuelvo a España. Y es cuando llega a España, cuando como premio le dan que sea obispo de su tierra, porque él definitivamente se retiró a su tierra, a sus propiedades, que por cierto no eran pequeñas, y ahí recibió, digamos, como premio el obispado de Córdoba. Pero no es el único caso, hay varios casos más, ¿no? Hay varios casos más. Hay otros casos extraordinarios que merecerían la pena que lo estudiáramos para la Nueva Granada. Uno de los obispos más famosos en el Perú, en la historia del Perú, sin duda es Martínez Compañón, Baltasar Jaime Martínez Compañón, que es nada menos el obispo de Trujillo, que hizo la gran obra pictórica, gracias a la cual, ¿no? Conocemos buena parte de la música, los trajes, los ritmos del Perú en esa época. Y sin embargo, él acabó siendo arzobispo de Santa Fe durante 9 años. Qué curioso, ¿no? Es muy probable que esa afición que él tenía a manejar los datos que hoy llamaríamos etnográfico o etnohistórico, es probable que él también lo hubiera seguido haciendo en Bogotá. Habría que trabajarlo más a fondo. Pero 9 años en Bogotá, después de haber sido obispo de Trujillo y haber hecho la obra tan grande que hizo en Trujillo, es muy probable que porque él saltó de Trujillo a Bogotá, es muy probable que en Bogotá también hubiera continuado con ese mismo espíritu de conservación de los materiales etnográficos, tanto le interesó y que produjo esa obra prodigiosa que es Trujillo del Perú, que es una de las grandes piezas iconográficas de la historia colonial en Trujillo. Y cómo pues lo haría también en Bogotá, había que trabajarlo y había que estudiar, porque tuvo 9 años nada menos y murió en Bogotá precisamente. Bueno, nosotros queremos dejarlos que se vaya a acostar con la advertencia de que el diploma que va a estar a su disposición, usted tenga que venir a recogerlo en Bogotá, en la academia, donde le daremos el recibimiento que usted merece y le entregaremos su diploma. Siguiendo hablando de eclesiástico, mi querido Rodolfo, esta mañana que estaba en un jurado de tesis con mi queridísimo amigo Alonso Valencia, le prometí que la primera vez que llegue a Bogotá, que será, espero que muy pronto, haré, siguiendo con el ramo eclesiástico como el Papa con perdón, me bajaré y besaré la tierra colombiana como corresponde y cantaré el himno nacional también como corresponde. Inmediatamente me iré a la academia a recibir el diploma y luego a tomarnos un tinto como tiene que ser. Prometido. Muchísimas gracias nuevamente. Muy, pero muy instructivo. Un abrazo muy fuerte a toda Colombia y a todos los amigos y las amigas de ese país tan extraordinario. Muchas gracias, muy honrado. Lo dejamos ir a acostarse. Más bien a celebrar el cumpleaños. Tengo que celebrar el cumpleaños también. Un abrazo fortísimo. Chao, mis queridos y mis queridas.